Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa que tenemos que comenzar obligatoriamente recordando y teniendo presente la figura de un grande del activismo en la comunicación, un grande de la intelectualidad cubana, un grande del ser revolucionario en Cuba, quien fue dirigente, quien fue presidente del Instituto del Libro, quien fue presidente de la comisión que organiza la Feria Internacional del Libro de Cuba, de La Habana y de toda Cuba, y una persona que creó espacios de comunicación contrahegemónicos en Cuba, en Internet y también en la televisión cubana. Ahí está La Pupila Asombrada, está Cuadrando la Caja, está Confilo. Él, el padre de todo esto, bueno, nos dejaba hace unos días físicamente, se lo llevaba una enfermedad. Iroel Sánchez, y lo digo con mucha tristeza, la verdad, porque Iroel fue o es un gran amigo de este equipo, un gran amigo de Lázaro, un gran amigo mío, una persona que ayudó a construir este medio Cuba Información también, lo hizo desde la distancia y a veces sin saberlo, pero nosotros comenzamos, o uno de los primeros espacios que construimos en este medio precisamente fue casi robándole los guiones a Iroel Sánchez sin siquiera conocernos, ¿no? Y bueno, tenemos que hablar, recordar al menos cuál ha sido la obra. Ya digo, sobre todo en materia de comunicación contrahegemónica, una persona por supuesto muy polémica, sigue teniendo muchísimos enemigos en las filas de la contrarrevolución y también algunos en la propia casa. Pero sin duda fue una persona absolutamente coherente, de una coherencia radical, era una persona radical en el sentido martiano, como decía José Martí, quien va a la raíz, ¿no? Y tenemos que hablar de Iroel, tenemos que transmitirle a todo el equipo o los equipos con los que estuvo trabajando prácticamente hasta el último mes de su vida, y tenemos que transmitir a su familia, a Rubén, a Kuki, a Javi, a su madre, bueno, pues todo nuestro cariño y bueno, todo nuestro corazón. Sí, efectivamente, una noticia triste, muy triste, que impactó de una forma brutal en la conciencia, en todos los sectores de la población cubana que tuvieron el honor de contar con la inteligencia, la sabiduría, la coherencia, como bien tú has planteado, de Iroel Sánchez, un inmenso ser humano, un intelectual excelente, capaz, muy comprometido con las causas justas, con las causas de la independencia, de la soberanía, de la dignidad, de la defensa de la revolución cubana. Fue un abanderado de iniciativas para ahondar en la cultura del pueblo cubano, para ahondar también en lo que se está construyendo en el país, que no es otra cosa que la revolución, hacer avanzar la revolución, hacer avanzar el socialismo desde la cultura, y ahí aportó mucho. Aportó mucho, además, en el orden personal, un ser humano cercano. Tuvimos el privilegio de estar con él en varias ocasiones, incluso de entrevistarlo, de saber de su preocupación y de su desvelo por transmitir desde la verdad, desde la coherencia, desde la historia, los valores que necesita la sociedad y el pueblo cubano para seguir avanzando y seguir enfrentando al imperialismo. Bueno, pues rindiendo honor a Iroel Sánchez, tenemos que hacer este programa, que tiene que ser un programa de combate, porque él era un hombre, un ser humano de combate por la justicia de la humanidad, un combate por la igualdad, un combate, bueno, pues por construir
una sociedad mejor no solamente en Cuba, sino en el mundo. Y el combate hoy, en el campo de la solidaridad y en el campo de la cultura, es un combate contra el fascismo que trata por todos los medios de impedir que un grupo musical que ni siquiera habla de política en sus conciertos, un grupo musical cubano que es Buena Fe, lo conversamos en el anterior programa, pero esto sigue, Buena Fe está siendo perseguido por una horda de fascistas que se autotitulan Patria y Vida y que tratan por todos los medios, a través de amenazas a los dueños de locales, de que cancelen sus conciertos. Buena Fe ha estado en varios lugares. Esta horda consiguió que se suspendieran por la violencia de la amenaza un concierto en Salamanca, otro en Zamora, y ahora están tratando por todos los medios, a través de mensajes, de llamadas amenazantes al dueño de un local de Madrid, están tratando por todos los medios que se suspenda el concierto. Buena Fe ha actuado en varios lugares de la geografía del Estado español, y también estará en Suiza. Todavía le quedan varios conciertos en Cataluña, en Valencia. Va a haber un concierto importante, además con el respaldo del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba y de la Asociación José Martí de Amistad con Cuba de Valencia, del País Valencià. Y es curioso porque quien está detrás de todo esto, quienes están, son personajes de la ultraderecha, hay que decirlo, incluso militantes de un partido de ultraderecha como es Vox. Lázaro Mireles, por ejemplo, que es militante de Vox, que está participando en la campaña de este partido impresentable absolutamente, xenófobo, siendo un inmigrante, curiosamente, está apoyando a un partido xenófobo como es Vox. Bueno, pues Lázaro Mireles convocaba o ha convocado a todas sus hordas a boicotear el concierto de Madrid y a tratar de impedirlo, etcétera. Eso sí, en nombre de la libertad de Cuba. O sea, dice que en Cuba no hay libertad artística, libertad de expresión. Y él lo que trata es de tapar la boca a quien trata de ejercer la libertad artística y de expresión, que ni siquiera es para lanzar un discurso político, sino simplemente es porque se han negado a decir lo que ellos quieren. Como decía Israel Rojas, cantante de Buena Fe, decía: el que en Europa o fuera de Cuba, siendo artista, no diga Patria y Vida, automáticamente le linchan, le persiguen, tratan de suspender sus conciertos, porque no dice lo que ellos quieren. Son fascistas, son fascistas. Este personaje, militante de Vox, Lázaro Mireles, decía: artículo ridículo de Cuba Cuba Desinformación, defendiendo las arcas de la dictadura castrocomunista que se han quedado vacías por las cancelaciones de mala fe. Bueno, hay que decirle a este personaje, bueno, ya lo sabe, pero hay que decir a nuestra audiencia, más bien a nuestra audiencia, que el dinero de los conciertos de Buena Fe, que no es mucho, porque son conciertos, indudablemente no tiene las audiencias que tiene en Cuba, es menos conocido, sobre todo hay un público cubano, de la comunidad cubana, vamos a decir, sana. El dinero va para ellos, no va para ningún dictadura castrocomunista, no va ni siquiera para el Estado cubano. O sea, lo que sacan es un dinero para el grupo. Dice: lo chistoso es que nos intentan minimizar, ladran, ya saben. Y bueno, pone el comunicado el manifiesto de Cuba Información y el comunicado del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. El manifiesto de Cuba Información tuvo en pocas horas más de 1000 adhesiones de solidaridad con Buena Fe y contra el fascismo. Y en los pocos días que se ha estado recogiendo adhesiones, se han conseguido más de 1425 adhesiones. Y se siguen recibiendo, ya lo hemos cerrado, pero se siguen recibiendo correos electrónicos. Ese es el nivel de solidaridad que tiene mucha gente
frente al fascismo, porque esto es con buena fe y con Cuba frente al fascismo. Efectivamente, aquí estamos una vez más denunciando primero la actitud miserable de estos grupúsculos, que son minoría, pero bueno, tienen apoyo, reciben dinero, y desde luego tienen que hacer algo, tienen que justificar el apoyo y los dineros que reciben a través de diferentes agencias, de diferentes vías, pero están demostrando el alma, están desnudando su alma fascista y también cobarde, porque hablan de libertad. Bueno, lo lógico es que este grupo, excelente grupo, cuyo líder es el cantante Israel Rojas, excelente persona, un cantante con una calidad musical ya contrastada, reconocida, pues que el pueblo de Madrid, los que asistan a sus conciertos, pues disfruten de una buena música, que como bien tú has señalado, no está... no habla de política. No habla de política, no está... Pero aunque hubiera en algunas de sus canciones elementos de política... Son además críticos. Son críticos, pero bueno, es lógico, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿A qué le tienen miedo estos elementos? ¿A qué le tienen miedo? Hablan de libertad, pero ellos mismos se están contradiciendo y están poniendo, se está desnudando. ¿Qué clase de porquería son? Porque boicotear unos conciertos que además con mucha calidad y con mucha hondura en la cultura del pueblo cubano, pues ellos están mostrando, primero, que son unas personas desnaturalizadas totalmente, alejadas, como hemos dicho en anteriores programas, de la realidad y del sentir del pueblo cubano, de la gran mayoría del pueblo cubano, y entonces ellos se convierten de facto en escorias sociales. Donde quiera que actúen son escorias sociales que no tienen nada que ver, pero nada que ver con el pueblo cubano, y sobre todo no tienen ningún derecho a privar de la calidad musical, del arte de este grupo. No tienen ningún derecho. Entonces, los que hablan de libertad y de forma ampulosa, contra la dictadura, no. Están totalmente enajenados y equivocados. Dentro de su cobardía y su miserable actitud, están demostrando que no tienen nada, pero nada de valor, nada de sentir hacia el pueblo cubano, ni el pueblo de Madrid. Sencillamente son, aparte de todo lo que hemos dicho anteriormente, son miserables, son cobardes. Y desde luego, como hemos dicho también, la libertad de ellos termina justo cuando comienza la libertad de los patriotas y de los revolucionarios cubanos. Y un grupo como Buena Fe, que no habla de política, habla de que sus canciones transmiten amor. Eso hay que cuidarlo. Eso es un valor cultural sagrado del pueblo cubano. Y esta gente no pueden campear por su respeto y estar boicoteando. Son unos miserables. Yo creo que es la enorme derrota. Porque al margen de que consigan a través de las amenazas, bueno, un mafioso te puede amenazar y puede conseguir que digas lo que él quiere, pero está derrotado. Porque realmente, primero, no te ha convencido, y segundo, está mostrando ante la opinión pública cuál es su talante, su método mafioso. Entonces, realmente, ahí está su derrota. Pueden conseguir cancelar un concierto o 2 conciertos, si va a haber más. Ellos van a hacer más conciertos. E incluso van a hacer más conciertos de los que tenían previstos, y es lo que está ocurriendo, porque les están surgiendo opciones, alternativas, oportunidades que antes no tenían. ¿Por qué? Pues por solidaridad, porque la gente que defiende la cultura está en contra de este tipo de actitudes y de métodos mafiosos, con la amenaza, etcétera, etcétera. Bueno, una de las personas que se alegra y que se suma a esta campaña contra Buena Fe es Yotuel Romero.
Este individuo que se pasea por los platos de televisión, MasterChef, que incluso en ese programa MasterChef decía, no, es que va a venir tarde, ¿por qué? Va a dar una sorpresa. Y cuando aparecía por ahí dijo, no, es que vengo de Washington, de estar con el presidente de Estados Unidos. Joder. Nadie le preguntó, oiga, usted le ha pedido al presidente de Estados Unidos que quite ese criminal bloqueo que impide que lleguen medicamentos o que pueda comprar medicamentos en el Ministerio de Salud Pública, que ese bloqueo que impide que haya inversiones, que amenaza a los inversores ya existentes y a los futuros en el país, que prohíbe el turismo normalizado del pueblo de Estados Unidos y que cierra todas las vías o muchísimas de las vías de ingreso de divisas al país y por lo tanto genera apagones, escasez, falta de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. No le preguntó a nadie, no, eso no era parte del show. El show era decir que voy a llorar un poco por la libertad de Cuba, la libertad de los que cercenan precisamente esa libertad. Bueno, Yotuel decía en un mensaje, si los artistas de Patria y Vida no pueden cantar en Cuba, los artistas de Patria o Muerte no cantarán en el mundo democrático. Estaba dando su aval a toda esta campaña contra Buenafé. Bueno, nosotros vamos a hablar aquí, antes de hablar de la respuesta que le ha dado Israel Rojas a su estupidez, vamos a aclarar unas cuantas cosas sobre esto de que los artistas que están en contra del gobierno cubano no pueden cantar en Cuba. Y el concierto de El Tiger el otro día en el Salón Rosado de la Tropical, que, por cierto, no es de ningún cuentapropista. Ese salón es del Estado cubano. Hizo un concierto con miles de personas que tienen el derecho a escucharle perfectamente. Bueno, es un artista que gusta a determinada gente, a mí no me gusta, pero a otros les gusta, y lo hizo sin ningún problema, después de haber hablado bastante basura, vamos a decir, en contra del gobierno, de la revolución, etcétera, etcétera. Eso sí, siempre al calor de todo lo que está pasando estos años, ¿no? La escasez, producto de la combinación de pandemia más sanciones, bueno, de eso nunca ha hablado, pero sí ha hablado de, la culpa la tiene el gobierno, no nos dejan. Bueno, ahí está, actuando en Cuba. Y Manolín, el médico de la salsa, que actuó en el Malecón en diciembre, y El Niño y la Verdad, que actuó también en ese concierto en el Malecón. Esos no han podido... El caso de Pablo Milanés. Pablo Milanés se posicionó en contra del gobierno cubano hace muchos años. El caso de Carlos Varela, que ha tenido una evolución, vamos a decir, de la crítica a la oposición directa, y han hecho sus conciertos. Por cierto, conciertos organizados al menos parcialmente por entidades institucionales del Ministerio de Cultura de Cuba y en estadios pertenecientes al Estado cubano. Ellos sí pueden cantar en Cuba, pero Buenafé no puede cantar ni siquiera en un local privado de una ciudad española. Entonces, ustedes, Patria y Vida, ¿qué son? Díganme qué son. ¿Defienden qué libertad defienden? ¿Qué libertad artística? Bueno, están derrotados porque demuestran con su actitud y sus hechos realmente el programa que tienen ustedes para Cuba, que es volver a Cuba al año 1959, básicamente a lo que había con Batista. Sí, lo que están demostrando es primero la actitud fascistoide para pretender justificar una matriz de opinión donde se plantea que los dineros que puedan recaudar o que puedan obtener artistas, músicos de todas las esferas en el exterior, pues van para, como ellos dicen, de forma realmente grotesca, de un nivel de ignorancia enorme y sobre todo de un odio enorme para con el pueblo cubano, que bueno, los dineros los obtiene la dictadura. Todo es para ahogar, siguiendo el guión del imperialismo norteamericano y el guión que contiene, o sea, que está
presente en la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial, de que el gobierno revolucionario y las instituciones no tengan recursos para mejorar incluso sus actuaciones, las infraestructuras, el equipamiento, etcétera, etcétera, que en definitiva redunde en una mayor calidad de lo que hacen, ¿no? Tanto a nivel cultural como el impacto que tiene la sociedad, todo avance desde el punto de vista también material que requiere esto, ¿no? Pues ellos contribuyen a esa guerra, son personas desnaturalizadas que contribuyen a una guerra criminal en todos los campos. ¿Contra quién? Contra el pueblo cubano, porque están privando al pueblo primero de ese disfrute, y no solo el pueblo dentro de Cuba, sino también el pueblo, como estamos viendo en estos días, estamos comentando, el pueblo en el Estado español, o sea, boicoteando, amenazando para que se cancelen las actuaciones como parte de la gira de este extraordinario y maravilloso grupo, con ese pretexto, no, para que los dineros no vayan a la dictadura, todo el dinero que se recauda va para el pueblo, porque se socializa en las obras sociales, en todo lo que tiene que ver con el pueblo cubano. El mejoramiento del sistema de salud, el mejoramiento del sistema educativo, el mejoramiento incluso de la propia cultura, el mejoramiento de la economía, pero quieren ahogar económicamente al país. No es el caso de este grupo, que como bien tú has dicho, José, lo que las ganancias que obtiene son muy modestas. Son muy modestas y en definitiva para el grupo, porque sí, son, sí, claro. Son trabajadores de la cultura. Pero lo cierto es que estas personas están colonizadas, tienen sus mentes y alma colonizadas por el imperialismo al cual le están sirviendo de forma miserable. Porque alinearse al imperialismo es la actitud más indecente, más apátrida y más bochornosa y más deleznable que pueda tener un ser humano nacido en Cuba. Es lo peor de lo peor. Y un ejemplo de lo peor, y además de la ignorancia supina, es este Yotuel Romero. Ejemplo claro. Bueno, Israel Rojas le respondía de una manera muy serena a Yotuel Romero, no por esto que acabamos de leer antes de Yotuel Romero, apoyando el boicot a buena fe, sino porque Yotuel Romero se reía de que en los conciertos de Buena Fe, pues bueno, no había miles de personas, evidentemente. Es que Buena Fe es un grupo que es conocido en Cuba donde reúne a miles de personas. Es que es tonto, sí. Pero, es que es tonto. Es tonto. Pero en Cáceres o en Barcelona, pues no, puede llenar una sala pequeña con 200 personas, o 100, o las que sean, pero no es un grupo conocido, salvo quizá dentro de la comunidad cubana y aledaños, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues decía Israel: Yotuel, no tenemos un público masivo en España. Siempre hemos tocado en lugares modestos. No ahora. Es decir, no es... Porque Yotuel más o menos lo que decía es, bueno, hemos conseguido que no vaya la gente a verle. No, mentira. Jamás. Yo he estado hace unos años, estuvieron en Bilbao, si no me equivoco, Buena Fe, y realmente había poquita gente hace unos años, no les conocía a nadie, y había menos gente que en el concierto que hubo hace una semana en Bilbao, que es en la ciudad donde nosotros residimos. O sea que, al contrario, va más gente de la que antes iba. Bueno, dice, siempre hemos tocado en lugares modestos, y no es ninguna deshonra. ¿Por qué tanto nos perreaste tú para cantar en Cuba Isla Bella? Una canción en la que, parece ser que Yotuel insistió muchísimo a Buena Fe para que colaborara. O sea, antes eran tus amigos a los que perseguías para que cantaran, porque son unos tipos de muchísimo prestigio. Ahora son tus enemigos. ¡Ah, qué curioso! Porque sabías que ahí sí que nos necesitabas. Usted es una máquina de trepar sobre los demás para facturar. Por eso cenabas con las más altas autoridades cubanas,
hasta que te diste cuenta que la fama y la fortuna de tu ego enfermo estaba en sumarte a la política del agresor de tu país. ¿Quién es el agresor de tu país? El imperialismo norteamericano. Hasta tus compañeros de grupo, orishas, te desprecian. Son los hechos. Suerte con ello. En otro comentario, Yotuel les dijo frustrados y buena fe volvió a responder. Esto estoy leyendo lo que dice el necio en uno de sus tweets. Israel. Frustración. La felicidad es otra cosa para nosotros. Sigue en lo tuyo, anda, Yotuel. Jamás hemos ido a tus perfiles a buscar nada. Ojalá te vaya bien en la música. Salud. Bueno, contundente y merecida la respuesta que a este individuo, otro de los que navegan en el estercolero de la contrarrevolución, de la miseria humana y también de la esclavitud que representa su actuación, la esclavitud a la cual lo somete el imperialismo norteamericano, a él y a parte de este grupito de odiadores al pueblo cubano. No quieren, critican al sistema político, económico y social que ha dado la revolución y que por primera vez en la historia, desde el 1 de enero de 1959, permitió que Cuba alcanzara la libertad, la soberanía, la independencia necesaria para construir un camino propio, que es lo que hace y lucha denodadamente la mayoría del pueblo cubano junto con sus dirigentes. Pues bueno, estas personas están alineadas y de forma colonizada en mente, alma, espíritu, con lo peor de la humanidad, que es el imperialismo norteamericano. Las políticas que ha implementado y continúa sistemáticamente implementando contra Cuba está destinada a eso, está destinada a causar el mayor sufrimiento al pueblo cubano. Y ellos son parte y tontos útiles de esa estrategia contra el imperialismo. O sea que el desprecio lo tienen asegurado, porque no son nada a no ser el minúsculo grupo que representa a sus familiares, y posiblemente algunos de sus familiares también los critiquen y los desprecien. Pero luego dicen que el socialismo, que la revolución no sirve, no funciona. Bueno, por favor, ¿por qué no dejan que se demuestre? Claro. Levanten el bloqueo, levanten siquiera las últimas sanciones. Claro. Dejen respirar un poco la economía de Cuba y vamos a ver luego qué balance se hace, qué errores tiene Cuba. Y vamos a comparar con los países del entorno de Cuba, no con Suiza, ni con Estados Unidos, ni con Japón. Me he encontrado personas aquí que dicen que Cuba pudiera a tu nivel como Japón. Yo me he encontrado... pero hasta ese nivel llega la ignorancia. Y personas, influencers de estas sí. Y estos, que se graban con un móvil en una calle española y dicen cosas que en Cuba ni siquiera sabía que existían, ¿no? Y entonces, como diciendo, ves, aquí en el capitalismo, en la alternativa a Cuba, hay de todo y allí no hay de nada. No, chica, es que o somos un poco serios o ¿por qué no te vas a Haití? Y vamos a ver qué es lo que hay y lo que hay en Cuba. ¿Por qué no vamos a ver los servicios médicos que existen en Honduras y vamos a comparar? O sea, y a pesar de esto, y además de eso, hay que decir, has hablado tú del bloqueo que tiene Cuba, de la falta de ingresos precisamente por las sanciones de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hacer una comparativa en términos de igualdad, geográfico, histórica, etcétera, y además vamos a introducir el elemento necesario e imprescindible para poder hacer un balance de si realmente en Cuba se han hecho mal, regular o bien las cosas, que es el bloqueo que condiciona absolutamente todo el balance económico, social de este país. No, efectivamente, pero hay que destacar algo que es obvio, ¿no? La historia nos lo está diciendo diariamente. Esta política de bloqueo criminal que hemos dicho, y es una obviedad, es ilegal, absolutamente ilegal, contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas,
contrario al derecho internacional, es absolutamente ilegal. Esta ilegalidad la sostiene también elementos como esto, lo que hemos mencionado, desnaturalizado totalmente, y es una política que no ha tenido o no ha implementado los Estados Unidos contra ningún país de América Latina y el Caribe. Es curioso. Un país que ha estado asolado por las más sangrientas dictaduras, las más sangrientas que se puedan contabilizar en el mundo, pues en América Latina y el Caribe, el único país que Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos, ha impuesto de forma ilegal, repetimos, es a Cuba. A ningún otro país del hemisferio. Yo creo que es suficiente para pensar y para cuestionar y condenar una política semejante. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué esta agresión permanente a Cuba? Agresión, no solo el bloqueo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, también la guerra sucia. Se suma la guerra sucia y todo el enorme esfuerzo que ha tenido que hacer la revolución cubana, la dirección de la revolución y el pueblo para vencer y derrotar el terrorismo de Estado implementado también por los Estados Unidos contra Cuba. Entonces, eso no lo ha sufrido ningún país y lo está sufriendo Cuba, el pueblo de Cuba, que jamás ha tirado ni una piedra contra Estados Unidos. Jamás. Pues bueno, ahí está la gran contradicción en la que están estos mismos elementos, porque efectivamente, si no hubiera bloqueo y Cuba tuviera una situación de escasez, bueno, una situación como la actual, entonces sí habría razones para decir, concho, no, el sistema no está sirviendo. Pero quiten el bloqueo y comparemos con los países del área. A ver cómo están. Cómo está desde el punto de vista social. No de cifras macroeconómicas que suelen sacar ahora para edulcorar o poner otro disfraz muy suave, muy potable, digamos, a la dictadura de Batista. No. Vamos, quiten el bloqueo. Exijan al imperialismo, incluso el que quiera Cuba se sienta patriota, lo que debe es exigir el levantamiento de esa política criminal contra su país. Eso es lo decente, es lo digno, es lo patriótico, es humano. No, se alinean con el agresor y critican entonces el sistema. El sistema que nos hemos dado la mayoría de los cubanos. Lo critica, el comunismo no sirve, hambre, miseria y necesidad, eso lo repiten, es la matriz de opinión. Bueno, el 86% votó a la última Constitución de Cuba en el año 2019, hace muy poco tiempo, sí, y refrendó el sistema. Lo siento mucho, señores, pero si ustedes dicen que están por la democracia, tienen que aceptar el voto popular. Vamos a repasar algunos dobles raseros del tratamiento informativo. Cuando se cae un balcón en Cuba y hiere, o incluso ha muerto alguna persona por esto, y sabemos las circunstancias tan duras que hay, por ejemplo, en La Habana, ¿no? Edificios en tan mal estado y producto de lo que hemos venido diciendo, del bloqueo y de la situación económica, pues automáticamente en los medios de comunicación, controlados por ellos, se dice, este es la miseria producto del fallo en el sistema. Nos dice Virgilio Ponce, no es Cuba, es Francia. Un balcón se desprende del quinto piso de un edificio de finales de los 80 y dos sexagenarios que estaban en él caen, ambos ingresados en estado grave. Bueno, ¿por qué no dicen ahora que no funciona el sistema? ¿No? Segundo ejemplo, Mario Pentón, que es un periodista de Miami contrarrevolucionario, dice, denuncia ciudadana Cuba. Este accidente acaba de ocurrir hace un par de horas en el túnel de la bahía de La Habana. Se ve a un autocar accidentado, bien, un accidente, y le dice René González, denuncia. ¿Y desde cuándo los accidentes se denuncian? ¿Puedo aprovechar para denunciar el incendio en la Catedral de Notre Dame?
la desaparición de Amelia Earhart o el asesinato de Ayrton Senna. Efectivamente, efectivamente, pero es que están con la lupa puesta en todo, absolutamente todo lo que sucede en Cuba que le pueda servir de munición para atacar a Cuba y al pueblo cubano, porque atacar al gobierno revolucionario está atacando al pueblo cubano. Pero esta gente no entiende nada, esta gente están, o son analfabetos, son ignorantes, o son sencillamente personas fuera de la realidad, desconectadas de la realidad. Entonces, todo lo que pasa en Cuba, ¿por qué si tienen esa preocupación, si se preocupan realmente por, digamos, hechos como esos, por qué no comentan, no critican, no atacan al sistema y al gobierno de hechos también? No solo no vamos a hablar de Francia, otros países, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos día a día. ¿Por qué no relacionan esos asesinatos, esos crímenes, esas balaceras en casi todas las ciudades de todos los estados donde mueren niños? ¿Por qué no critican al gobierno de los Estados y al sistema y el gobierno de los Estados Unidos? ¿Saben ustedes, fascinerosos, que Estados Unidos, el país que ustedes idolatran, tiene la mayor población carcelaria del mundo? Y a ver las condiciones. Y a ver todavía la brutalidad policial rampante en cada actuación en los Estados Unidos, en la ciudad de Estados Unidos, en cualquiera. ¿Por qué no hablan sobre eso? ¿Por qué no hablan de las personas que languidecen en las calles, malviviendo en las calles, muriendo en las calles, la drogadicción, los crímenes constantes? ¿Por qué no hablan de eso? La exclusión social. 600.000 personas sin hogar viven en las calles de Estados Unidos. En el país más rico, ¿Y ese es el modelo que quieren para Cuba? Pues no, olvídense, no. Sigan en su actitud miserable y en su papel tan indigno, pero dejen al pueblo cubano, al verdadero pueblo cubano, seguir luchando por su soberanía, por su libertad, su independencia y la democracia revolucionaria. La libertad, bueno, no hablan cuando se coarta de una manera tan brutal como ahora con el tema de la guerra de Ucrania. No se permite ni en la prensa ni en ningún canal de información occidental de la OTAN dar otra versión distinta a la oficial. Y en Alemania, por ejemplo, en Hamburgo, ha sido condenado a 3 años de prisión un partidario de la guerra rusa contra Ucrania. El acusado justificó la guerra, calificó a Ucrania de estado terrorista, usó el símbolo Z, cuya manifestación pública está penada en Alemania. Y Jimmy Jiménez dice: esto ocurre con total normalidad allá en la culta Europa, mientras a Cuba se le exige total libertad de acción para los que actúan sirviendo a una potencia extranjera, Estados Unidos, la misma que desde hace años se propone causar hambre y desesperación al pueblo cubano. No, en Cuba le tienen que poner la alfombra roja, le tienen que poner los micrófonos a quienes están pagados por la NET y la USAID, es decir, por el gobierno de Estados Unidos, o que están pagados por las organizaciones de Miami, que a su vez reciben dinero de la NET y de la USAID, es decir, de manera triangular. Entonces les tienen que poner todo el espacio de información. Eso sí, si luego les detienen, les juzgan, etcétera, es una violación de la libertad de prensa. Bueno, esto es un doble rasero evidente, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Doble rasero y de un cinismo impresionante. Va perdiendo poder porque hay cada vez, y sobre todo a través de las redes, es verdad que ellos están dominando las redes. Ahí empezaron es un campo abonado para esto, para seguir atacando, para seguir desinformando. El doble rasero y la manipulación está presente en las plataformas de estos mercenarios, pero hay conciencia y se va despertando la conciencia ciudadana, la conciencia del pueblo, que están viendo una injusticia.
se está adquiriendo conciencia de una injusticia. Por eso cada vez los mensajes calan menos, llegan menos. Siempre hay sectores de la población que, bueno, desinformados como están, pues le puede calar, pero menos porque crece la solidaridad con el pueblo cubano, como se ha visto en este manifiesto de apoyo al grupo de Buena Fe. Es decir, que ellos siguen, también hay mucho dinero detrás de todo esto para condicionar las mentes en contra de la revolución cubana. Porque sencillamente el imperialismo no le interesa, no quiere que exista un ejemplo como en el área latinoamericana y caribeña como Cuba. No quiere, porque va contra sus intereses de hegemónico, de dominación. Pero hay conciencia, se va adquiriendo conciencia cada vez más, y por eso es la solidaridad y el apoyo que tiene el pueblo cubano, la revolución de muchísima gente en Europa y en el mundo. Bueno, vamos a presentar un caso que no quiero que se interprete como que nos estamos mofando de la desgracia ajena. Es una persona abiertamente contrarrevolucionaria que tiene la desgracia ¿de qué? De que el gobierno de Estados Unidos le haya denegado a su madre el permiso de salir de Cuba a Estados Unidos. Él es, ya digo, nosotros no nos vamos a alegrar de esto porque estaríamos a favor de que a esta persona y a cualquier otra se le dé la visa para viajar a donde le dé la gana. Estados Unidos impide viajar a Miami a la madre del cineasta cubano Lilo Vilaplana. Ayer lloré. Lilo Vilaplana es el director, entre otros libelos, de una película, un documental que se llama Plantadas, que supuestamente denuncia la represión, los presos políticos, etcétera, basándose en un sinfín de arquetipos, clichés, mentiras, testimonios absolutamente dirigidos. O sea, un producto made in mafia de Miami, pero que luego el gobierno de Estados Unidos, aplicando su burocracia, porque no cabe duda que esto lo van a solucionar, dado quién es, bueno, pues resulta que no le permite a su madre salir de Cuba. Porque parece ser que ella tiene nacionalidad española y por el asunto de del sistema electrónico de autorización de entradas conocido como ESTA. Bueno, ahora el gobierno de Estados Unidos está poniendo problemas a aquellas personas de nacionalidad española para viajar a Estados Unidos, etcétera. Bueno, la cosa es que no le ha dado el permiso, que no le ha dado la autorización para viajar, la visa. Curioso, ¿no? Ahora van a hablar sobre que el régimen dictatorial de Estados Unidos impide el movimiento de las personas, o está esperando a que lo solucione Marco Rubio, como hizo con el cantante de Gente de Zona. El cantante de Gente de Zona, uno de los cantantes, tenía a su hija en Cuba y, claro, tenía que esperar una cola de años para solicitar la visa, es decir, ponerse a la cola de los centenares o decenas de miles de cubanos y cubanas que piden una visa para viajar o para emigrar a Estados Unidos. Pero vino Marco Rubio, que es el arquitecto del bloqueo y de las 243 medidas últimas de Donald Trump contra Cuba, es decir, no vamos a poner la palabra, o sea, yo no tengo calificativos para este individuo, autor de esta guerra, y entonces le pidió, por favor, Marco Rubio, haz algo por nosotros, por mi hija y por mí, y automáticamente consiguió una visa especial, se saltó toda la cola, eso sí, luego patria y vida, luego libertad para el pueblo cubano, luego estoy en contra de la pobreza, desde un chalet de no sé cuántos miles de metros cuadrados, con piscina olímpica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, eso es que se retratan ellos mismos, ¿no? Ese es el retrato de su derrota. Y ahí está contenido la libertad que hablan de libertad y bueno, ¿qué dicen ahora de esa actitud del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué política es esa? Y entonces te salta toda la cola a través de
no sé si decir, una ventaja, una actitud ventajista en el lenguaje cubano, para resolver un problema por encima, un problema de visado por encima de decenas de personas, cientos de personas que también quieren una visa. Que no es, hay que recalcar también que el tema migratorio no es únicamente de Cuba, no es patrimonio de Cuba. El gobierno cubano está luchando junto con el pueblo contra una guerra, enfrentando una guerra sistemática, guerra económica, guerra comunicacional, guerra en todos los campos, pretendidamente para ahogar ya no solo la economía, sino recolonizar a Cuba y al pueblo. La migración, hay que ver lo que sucede. Se me pasó, hay un artículo que sale en el periódico El Correo de hace pocos días atrás, donde se ve una foto de migrantes centroamericanos, otros latinoamericanos, cruzando el río, intentando llegar a Estados Unidos con niños que semidesnudos en los hombros. Bueno, no aparece ahí en todo el artículo las palabras se escapan, huyen, régimen, dictadura. No aparece. Son migrantes, nada más. Como hay algún cubano, ya se cambia el cuento. Exactamente. Ese es el doble rasero, la doble moral, la hipocresía, el cinismo presente también en estos medios de manipulación y desinformación al servicio del imperialismo y del capitalismo, de la banca, etcétera, etcétera. Bueno, Watson Institute no es el gobierno cubano. Dice que al menos 4,5 millones de personas murieron como consecuencia de las guerras emprendidas por Estados Unidos en su cruzada contra el terrorismo desde el 2001, ¿no? desde las Torres Gemelas. Alto coste humanitario producto de la mentira y los intereses injerencistas, intervencionistas y de dominación de Estados Unidos, dice Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Bueno, efectivamente, 4 millones, o sea, esa es la trayectoria criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Cuando ha invadido países con espurios y falsos pretextos, donde en el caso de Irak, más de 1 millón de personas asesinadas, el caso de Libia. O sea, cuando los que dirigen ese país les convenía y eran aliados, no pasa nada. El caso de Saddam Hussein, por ejemplo, el caso de Muammar, el coronel Muammar el-Gaddafi. Mientras le convenía, buenas relaciones, alfombra roja, hasta este dirigente de derecha del Partido Popular, el señor Aznar, le regaló un caballo a Gaddafi. Pero cuando dejaron de convenir, hay que invadir. ¿Por qué? Por los intereses. ¿Para qué? Los recursos naturales, el petróleo, controlar, con el control por parte del imperialismo de esos recursos. No, y cuando ven un escenario político de debilidad, ahí se lanzan al cuello. Es lo que quieren con Cuba. La debilidad económica, que la gente proteste, que la situación se mantenga, la situación de crisis económica se mantenga, y en ese escenario de debilidad, que surjan las protestas insurreccionales para al final ellos intervenir. Es doblegar el mundo, pretende mantener una hegemonía global, pero para eso tiene que controlar los mercados y los recursos naturales de los países y intentar derrotar alianzas o fragmentar alianzas, como el caso de esta guerra, Rusia y China, que tienen alianzas. Bueno, hay que debilitar a uno de los dos. Es más, digamos, para ellos es Rusia, por eso le implementan eligen a un títere. Ellos, el imperialismo, elige un títere que sirva a sus intereses, y ellos están en la trastienda
pero son los gestores de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, porque quieren debilitar a Rusia, quieren estrangular a Rusia, cercar a Rusia para mantener ese dominio hegemónico global y los recursos naturales que hay. Sí, todo es una patraña, una mentira, pero lo que se demuestra aquí es el carácter criminal del imperialismo norteamericano, expansionista y criminal, es su esencia. Por eso todo lo que diga, toda esta que democracia, libertad, derechos humanos, es una soberana mentira, una patraña, una mentira, y ellos saben, bueno, pueden engañar a un tiempo a determinada gente, pero no todo el tiempo. Sobre todo a los más idiotas, ¿no? Claro. Que son los de estos que se manifiestan en contra de buena fe. Los patrividas, estos ignorantes, pues son patrividas ignorantes. Bueno, no decían que Cuba, en el Estado cubano, cercenaba Internet, que no quería, que lo ha impedido, que no lo ha desarrollado. Rosa Miriam Elizalde nos actualiza un poco, dice: según StatCounter, no es el gobierno cubano, el 73% de los usuarios cubanos de Internet acceden a la red por datos móviles. El crecimiento ha sido exponencial desde enero de 2019, que sería la fecha, un parteaguas, vamos a decir, donde se disparó el número de usuarios de Internet en Cuba. Cuba cuenta con más de 7,5 millones de usuarios de Internet, el 68% de la población. ¿No decían que había censura a Internet en Cuba? José, desde... Bueno, esa es otra de las matrices de opinión que trataron intensamente de sembrar en la gente, ¿no? Tanto en Cuba como incluso amigos de la Revolución Cubana y de Cuba, que la censura, pero es que la política de bloqueo... impidió el desarrollo de Internet, el bloqueo. Totalmente. O sea, fue un obstáculo enorme para el desarrollo de Internet en el país. Cuba tiene una universidad, excelente universidad, para el desarrollo de Internet y todo lo que conlleva en beneficio del desarrollo también económico y social del país. Pues Estados Unidos obstaculizó eso. Vino la administración de Obama, inteligente, no cabe duda, este presidente estadounidense, y cambió entonces la política, porque concibieron de que si hay Internet puede llegar esos mensajes y esa estrategia de colonizadora de mentes a su favor y que actúen en un momento determinado a su servicio, pues era lo que había que implantar en Cuba, o sea, que desarrolle Internet para... y ahí está planteada la guerra, justo ahí está planteada la guerra, las redes sociales, para condicionar e ir laminando las bases, sobre todo en la población más joven, las bases de la Revolución Cubana, y bueno, que se derrumbe, que se caiga, y ahí por eso es que metieron también dinero y dijeron, bueno, con buenas palabras, el desarrollo de Internet ya cambió la política, pero los objetivos son los mismos, exactamente los mismos. Claro, más inteligente. Después viene la administración Trump y dijeron, no, es que el país y a Cuba se iba levantando, iba mejorando en muchos aspectos de lo social, y entonces como no quieren la mejoría de Cuba, no quieren que Cuba sea, digamos, un ejemplo en el cual se puedan mirar otros pueblos de la región, pues vamos a echar para atrás y vamos a recrudecer el bloqueo para causar las mayores penurias y calamidades y sufrimiento del pueblo cubano. Y entonces decir que el comunismo es un sistema fallido. Y como ya tenemos Internet desarrollado y redes sociales, entonces metemos la guerra comunicacional. Exactamente. En ese escenario, vamos a decir, oportunista. Bueno, vamos a despedir el programa y despedimos el programa como lo comenzamos, con un homenaje a Iroel Sánchez, enorme amigo, yo diría que uno de los, de los fundadores intelectuales de este medio Cuba Información, a pesar de que lo conoció más tarde de su fundación y que nosotros le conocimos personalmente años después, ¿no? Le conocimos a él, a sus equipos, a su familia, hemos estado en su casa muchas veces
bueno, pues realmente un amigo entrañable que todavía está en nuestros corazones, en nuestro proyecto de Cuba Información. Él era un amante y un fan de Cuba Información. Cuando le tuvimos en nuestro estudio, dijo, bueno, estoy por fin en Cuba Información, un sitio mítico, ¿no? Me acuerdo Sí. que dijo en el año 2013, bueno, una persona que había sido y que era y que es tan importante en Cuba, que dijera eso, bueno, pues nos llenó de muchísimo orgullo. Así que, bueno, pues nos despedimos este programa como lo comenzamos, recordando a Iroel Sánchez y comprometiéndonos en la lucha que él sigue queriendo que mantengamos, ¿no? Que es la lucha por la verdad. Uno de los más destacados intelectuales revolucionarios cubanos que está presente en el quehacer de este medio de Cuba Información. Hasta el próximo programa y viva Cuba, viva Iroel Sánchez. Hasta el próximo programa. Vida eterna para Iroel Sánchez.